usado el centroide espectral? En el caso de una señal de audio, el centroide espectral, ¿qué te dice? Pues la frecuencia más, con más prominencia, ¿no? En el Ajá. rango que estás. Te dice en promedio cuál frecuencia tiene más energía. Ujú. Pero no sé si han escuchado que la gente usa el centroide espectral y te dicen que el centroide espectral eh, te da una idea de, y usan una palabra como más terrenal, no matemática, más, más de la calle. Te da una idea de qué ¿El tono? tan... ¿eh? ¿El tono? El tono, eso sería como tú estás hablando, el tono sería más si estuviéramos encontrando la fundamental, la frecuencia. Pero aquí el promedio, perdón, no el promedio, eh, sí, el promedio. El promedio no va a ser necesariamente la fundamental, ¿sí pueden ver eso? Se dice que es como el centroide espectral te da una idea de qué tan brillante es la señal. ¿Por qué? Porque si tienes un espectro, o sea, si tienes un espectro, a ver, vamos a ver. Si tienes un espectro que se ve así, pues es un espectro con mucha energía en las frecuencias bajas y pues que eso va a sonar así como... Y por lo tanto es una señal no muy brillante. En cambio, si tienes algo que se ve más como así, pues entonces ya estás hablando de algo que a lo mejor hasta te va a molestar el oído y es más brillante. Entonces no te da una idea de la frecuencia, si es una frecuencia más aguda, no te dice la frecuencia específica, sino que un, un centroide espectral alto corresponde con una señal pues que se puede escribir más brillante, más llena de agudos, no necesariamente a una frecuencia, sino en general llena de agudos. Ujú. Muy bien. Ese es el centroide espectral. Ahora, eh, ¿preguntas? Todo clarísimo. O sea, en dado caso, digamos, programar una especie de analizador frecuencia sería como básicamente aplicar esto, ¿no? O sea, ¿te refieres como a para motivos, por ejemplo, de visualización o para... Ajá, para motivos de visualización. Sí, sí, sí. Si quieres hacer un visualizador que vaya de morado a rojo, eh, perdón, estoy confundiendo ya el espectro de los colores también. Que vaya pues, no sé, de negro a super amarillo, así, y que el amarillo va a corresponder a una señal bien brillante, pues entonces puedes hacer sí, puedes usar el centroide espectral para generar dicho visualizador. ¿Qué otro uso le encuentran al centroide espectral? Potencialmente. También como una especie de gate, ¿no? A partir de determinada Ya. O información. sea, como señales que estén debajo de cierto límite, las vamos a silenciar completamente porque solo nos interesan señales que tengan cierta riqueza de frecuencias agudas. O viceversa, estoy haciendo un sistema para mi abuelo que no le gustan los sonidos agudos y quiero que dinámicamente le haga escuchar únicamente sonidos que no vayan a molestarlo.
porque le molesta muchísimo escuchar bebés llorando, por ejemplo. Ajá, algo así. Sí, sí, se podría usar de ese modo. ¿Qué más? También, por ejemplo, podría ser para distinguir dos fuentes diferentes, ¿no? O sea, si sus Ah, características son contrastantes. ándale, tú ya te estás yendo a lo chido. Eh, o sea, a ver, cuéntanos más. Ah, por ejemplo, cuando se hace, por ejemplo, que toca un ensamble, ¿no? Y que tengamos un contrabajo, por ejemplo, o algo, o un instrumento brillante, podemos tener un solo sistema con un micrófono escuchando, y dependiendo del centroide espectral, la computadora sabría qué acciones tomar, ¿no? Dando por hecho que el centroide cargado hacia lo brillante sería la flauta y hacia lo grave sería un contrabajo, ¿no? Con Exacto. obvias zonas grisáceas en medio, ¿no? Pero saldría Claro, económico. claro. Muy bien. Sí, sí, sí. Me late todo lo que estás diciendo. Eh, sí, bueno, muy, muy, muy chido. Yo estaba tratando de pensar si en el caso de, por ejemplo, neuronas, se puede utilizar para detectar cambios en la tasa de disparo, ¿no? En la frecuencia de Claro, disparo de las neuronas por ventanas de tiempo. pero claro que sí. O sea, te pasas de un estado de descanso de las neuronas, donde pues vas a tener actividad espontánea a cierta tasa, y cuando hay una estimulación clara y los canales de sodio se empiezan a abrir y hay el potencial de acción empieza en una cadena mucho más alta, pues tu centroide espectral de esa señal se va a disparar. Sí, muy chido, muy chido. Ok, el ancho de banda, volviendo a esta historia de la distribución, pues, o sea, ahorita encontramos como el promedio, ¿verdad? Pero con toda distribución, aparte del promedio, ¿qué es lo que necesitamos como para entender qué onda con la distribución? La dispersión La o dispersión, la distribución estándar. la distribución estándar. El ancho de banda es básicamente el- la distribución estándar. Entonces, si tú tienes, eh, a ver, tú tienes el centroide de la señal, y a el centroide de la señal le puedes restar cada uno de los valores, y a esta resta la subes al cuadrado. ¿Y qué? Pues haces la sumatoria de esto para todos los valores. Y después de esto, ¿qué falta para poder encontrar la distribución estándar? Dividir entre i, ¿no? En este caso no es I, sino N, Ok, ¿verdad? O ¿cómo le quieren llamar? ok. Digámosle F mayúscula, como el número de frecuencias. Entonces, sobre F, ¿y qué más? Y la raíz. La raíz cuadrada, exactamente. Esto es lo que se llama el ancho de banda. Le voy a poner B por spectral bandwidth. ¿Y qué es?
Una matriz, un vector, un escalar, un número complejo, un número imaginario, un Un número escalar real. ¿Es un escalar qué? real. Real. Bien. Es el ancho de banda. Así de fácil. Entonces aquí está la pregunta interesante. Si el centroide espectral te daba una idea del brillo, el ancho de banda te va a dar una idea de ¿qué? Pues son las frecuencias más probables, ¿no? O sea, como de la combinación de frecuencias probables. Te va a dar una idea de qué tan lleno está el espectro.